Buenos días, comenzamos el podcast Es Negociable. El día de hoy tenemos un tema que tiene que ver con las historias o relatos que escuchábamos todos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y actualmente siguen a veces repitiéndolas nuestros padres. Y cómo eso puede llegar a afectar, vamos a ver todos los estudios científicos o cómo la información puede comprobar que puede llegar a afectar nuestro matrimonio o relación actual. ¿Qué opinas de esto, Cel? Mm, ¿Qué historias has escuchado de tu familia Bueno, más que nada, que siempre las han dicho, y ustedes también, que pongan aquí en el chat, ¿no? Que han escuchado sobre su familia, sobre la pareja, que su familia siempre constantemente esté repitiendo y constantemente está como estipulado como una creencia familiar. ajá, más que nada, ese era el punto que yo quería tocar. Es que no sea, bueno, se pueden repetir historias. Por ejemplo, tengo entendido que lo que vive la abuela, si no lo llega a superar, se lo enseña de una u otra forma al hijo y lo van repitiendo. Así es. Porque bueno, yo lo veo como con Ian, ¿no? De que Ian, más que tú le dices, él ve y copia. Entonces, también uno le explica, pero va copiando por pues yo tengo, mi mamá trata hacia mi papá, yo normalizo que me traten igual, ¿me explico? Entonces, ahí se va creando una creencia o una lealtad o una regla, por decirlo así. Exacto, una creencia, una regla, una lealtad, Uh-huh. todo en una sola cosa. De que, por ejemplo, he escuchado que en casas dicen, no, pues, o no solamente en casas, sino hasta en videos, de que sacan memes o reels de, ay, es que los hombres son así, ¿no? Y hacen cosas Todos los que hombres son sí, iguales. también, esa es otra creencia, ¿no? De que todos los hombres son iguales, o empiezan a sacar como videos de pequeñas cosas que un hombre normalmente hace, como dejar los calcetines tirados, o no cerrar las puertas de los cajones, o cosas así, ¿no? Sí. Entonces, pero ahí ya yo lo que me percaté fue de que yo, hubo un momento en que tú lo hacías, yo dije, ¿cómo puedo yo tener comunicación con mi pareja para que no se repita? Entonces Exacto. empecé a buscar herramientas que, porque vi que la queja no me funcionaba, o sea, muchas veces yo te dije, es que me dejas muchos calcetines donde sea, ¿no? Y yo decía, bueno, le tengo que dar la vuelta porque estoy viendo que el confrontarlo no sirve de nada, me desgasto yo, se desgasta él y no hay solución. Entonces fue que te empecé a decir, oye, busqué un cesto bonito para él y le dije, aquí vas a dejar tu ropa sucia. Y me dijo, ah, bueno, y con eso ya. Sí, Pero la misma comunidad te envuelve en que ustedes son así. ¿Me explico? exacto. Es como una especie de toma de responsabilidad de tu neurolingüística, de tus acciones y observar cómo puedo yo actuar para cambiar desde mi responsabilidad primero yo y así impactar al otro sin necesidad de Un un confrontamiento. confrontamiento o una palabra negativa. Esa es la famosa responsabilidad afectiva de la que hemos estado hablando, de Sí. tener un cuidado de cómo pedir algo que no afecte ya por el exceso de confianza después de ya vivir, vamos ya para los 7 8 años, 10 años, a lo mejor 20 años, depende de cada matrimonio. Y siempre es esa parte de lubricar esas emociones, llenar ese tanque del amor, que hablamos de los lenguajes del amor, y de esa manera se va a poder entablar una conversación para que podamos llegar a un acuerdo más fácilmente. Estábamos viendo una historia muy de Disney que estábamos viendo, que es la de Rapunzel,
Es la del cabello. Enredados. Enredados. Ahorita ya actualmente se llama Enredados. Enredados, exactamente. Y está la historia que siempre le contaba a la mamá, que se la robó, literalmente esa mamá que no, se pero roba. o sea, ella no estaba, se supone que la historia empieza en que las señoras utilizaban una planta y le cantaba y ella se rejuvenecía. Entonces, la niña creo que se enferma, no sé qué le pasa, el caso es que le dan la última planta a la niña. A la mamá. No, a la niña, a Rapunzel. Ajá. Le dan la última planta a Rapunzel y Rapunzel cuando canta tiene los mismos beneficios que la planta. Se da cuenta de eso la bruja y por eso se la roba. Se la roba. Ajá, se la quita a su mamá. Y la tienen encerrada porque así no hay forma de que alguien más tenga esos beneficios, que es la eternidad. Y en ese transcurso la madre adoptiva o la madre que se robó, esa madre simboliza a lo mejor el inconsciente de darle una mala historia a tus hijos, le empieza a decir que allá afuera todo lo malo le va a pasar y que ella no puede salir de ahí hasta que ella quiere salir a los 18 años y quiere ir con su verdadera madre. Sí, pero todo va desde el miedo a que ella pierda un beneficio, por decirlo así. Exactamente, que y normalmente, el miedo al abandono. Más que nada, o ya te entendí a dónde quieres llegar, más que nada que hay veces que las madres nos ponemos así, o sea, de que no queremos que los hijos experimenten cosas desde salir de la casa con los pies descalzos o porque te vas a enfermar o no salgas al sereno, por ejemplo, he escuchado mucho. O no dejes cosas, entonces ahí como que empiezas a limitar al niño, diciéndole que le va a pasar algo malo. Y no porque uno lo quiera hacer, sino porque viene desde el miedo. Exacto, podemos decir que hay una madre mala. No, madre tóxica. Y una madre buena, una madre tóxica y una madre. Pero buena. aquí, eso es lo que vimos como que tratando de analizar la película y fue sin querer porque le decimos a Max, él por ejemplo tiene permitido ver la tele, lo que es sábado y domingo, una película o dos. Entonces, porque tratamos de no, hemos visto que si ve mucha tele se sobreestimula. Entonces se pone como un poco más intenso en emociones, en correr, en hacer, como que está así aceleradillo. Entonces le dijimos, no, mañana ponte una película, pero una película de Disney, solamente le dejamos ver Disney. Entonces, porque es plataforma para niños. Exacto. Y empezamos a analizar esa película. Entonces me dijo Toño, ay, yo nunca la había visto así como que tan a detalle o ya como adulto. O sea, yo veía ahí la película y pues ya la película. Tiene un mensaje muy fuerte. Pero ya teniendo nosotros información de lo que hemos visto, como que lo basamos a la realidad. Entonces, empezamos a ver que ahí simboliza lo que es una madre tóxica y una madre, pues, es que no sé cómo llamarlo. Una madre que está en coherencia con su esposo, porque la esposa es el rey. Ajá. Y la otra está sola, o sea, la otra no tiene pareja. Entonces hace de pareja a la hija para rejuvenecerse. Ajá. En el hechizo del pelo, al cantarle, la rejuvenece al que se quede con ella. Sí, completamente simboliza... la otra historia de la otra madre que está sola. Exactamente, la mala está sola. Ajá. Y la buena tiene su esposo, es la reina, es el rey, está en el castillo. Entonces ahí es donde se puede observar la responsabilidad afectiva de tener una relación de pareja saludable, y ese don de tener una relación de pareja saludable y tener una responsabilidad afectiva le da un don al hijo de poder salir adelante, le da más seguridad, de aquí en adelante le da seguridad de salir adelante y pasar la pirámide que nosotros explicamos en los episodios del podcast 3 y 2 que hicimos. 3 y 2 que hicimos. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se ven esas historias en esta entrevista que puse aquí en las diapositivas.
es la entrevista con Anselin Schwarzenberg. Es una entrevista que le hacen a ella, es una gran terapeuta, una gran escritora, donde habla ella y dice, un día mi hija me dijo, ¿te has dado cuenta, mamá, que tú eres la mayor de dos hermanos de los que el segundo está muerto? Papá es el mayor de dos hermanos en el que el segundo está muerto. Y yo soy la mayor de dos hermanos de los que el segundo está muerto. Al principio fue un shock, cuenta ella. A partir de entonces me empecé a verificar con otros pacientes mi intuición en relación a esa chica. Les pedí a todos que reconstruyeran, con ella reconstruyeran su árbol genealógico, si era posible, debajo de el nombre de los padres, abuelos, bisabuelos, tíos, indicar los momentos claves, o sea, los momentos complicados. Por ejemplo, no sé, Un fallecimiento, fallecimiento, personas ahí de alcohólicas, hecho dice fallecimiento, accidente, ahí cuando lo dice, tráfico, matrimonio, mudanzas, en descargos, segundas nupcias. ajá, o Por sea, ejemplo, divorcios, pérdidas económicas, fortuna, tanto bueno como malo. en mi caso, mi abuela de parte Paterna. paterna, ella fue su segundo matrimonio. Su segundo matrimonio, mi abuelo, ya había tenido un matrimonio y había tenido una pérdida de un hijo. Entonces ahí hay una niña de 3 años, entonces ya había ahí un O sea, esos son fuerte. puntos como claves que dicen que hay que verificar ahí. Exacto, y ahí se fue empezando a formar una historia en mi árbol, También lo maté, güey. creencia raíz, y era que los hombres son personas malas, o sea, tal cual mi abuela le decía a mi abuelo, es que eres muy malo, siempre decía, muy malo eres, es una persona mala, pero a la vez, en una vez que tuve una conversación con ella, me decía, tu abuelo era delgado y tenía cuadritos, o sea, y diciéndome así como que le gusta, o sea, le gustaba a mi abuelo, le gustaba a ella, mi abuelo, pero ella ya había pasado por un primer matrimonio y eso traía cargando ella un duelo que no supo trabajar, porque muchas veces no entienden cómo trabajar duelos, en aquella época no se da por la ignorancia. Y entonces viene con el segundo matrimonio. Y absolutamente le pasa exactamente lo mismo a mi abuela, que lo que pasó con el primero, con el segundo, que es que la deja mucho tiempo. Entonces esta historia se vuelve a repetir y es algo que constantemente se dice. Ajá, y de hecho, o no se dice y lo ocultan y más se repite. Ajá. Y de hecho, ahí otra vez vemos lo que es la compatibilidad trauma, porque tu mamá, tengo entendido que también a tu abuela, o sea, se separaron, hubo otro divorcio. Sí. Entonces, mis suegros no se separaron, pero tuvieron una pérdida de un hijo, y ahí se junta con mi compatibilidad trauma, que es de que mi mamá también perdió a un bebé. Exactamente. Y esas son, por ejemplo, las historias que se repiten. Y lo que te ayuda mucho, que es una herramienta que les damos aquí, es que verifiquen las fechas de nacimiento de cada uno. Porque si empiezan a observar las fechas de nacimiento, te das cuenta que son iguales. Cuando tú te enamoras de una persona y ya llegas al punto de tener un hijo o tener una relación de llamadas de 5 años, una relación estable, te das cuenta que esa persona no fue casualidad con la que te enamoraste. Porque hay cosas, por ejemplo, nosotros si sumamos nuestras fechas hacia abajo, dan un 6, exactamente. A ti te da un 6 en el final y a mí me da un 2 en el final. Entonces, utilizamos esos patrones repetitivos a nuestro favor como pareja. Entonces, es algo que ya a la altura de este podcast, el número 4, ya empezamos a profundizar. Aquellos que quieran entender las raíces de su transgeneracional pueden hacer este ejercicio de ver su árbol. Nosotros hemos visto nuestro árbol y hemos estado preguntando. Sí. Mi esposa va a su casa y pregunta, no con esa finalidad,
porque ya va a visitar a la madre buena, ya no es a la madre mala del principio del cuento. Nuestras madres ya son en un 80%, yo siento que las madres trascendidas por el Es que trabajo. también ya están en el punto de que como ya nosotros nos estamos yendo, ellos tienen tiempo para sí mismos. Y por ejemplo, mi madre se la pasó trabajando cuando nosotros éramos niños. Entonces, bueno, no, se la pasó en la casa cuando nosotros éramos niños. Y ya conforme íbamos creciendo, como que ella tenía ganas de hacer algo, porque se quedó inconclusa en sus estudios y en muchas metas que ella tenía. Entonces, también hemos visto que tiene muchas cualidades por ejemplo, mi mamá solía ser atlética, o sea, solía correr, y a ella le encanta correr. Y como que ahí estamos viendo de que a ver a quién, o sea, qué es, hemos visto su numerología y decimos, ay, a ver qué, qué llega a ser, ¿no? Y vemos atrás las historias de cómo nosotros fuimos criados y decimos, bueno, natamente Ian tiene ahorita como tu amor al deporte, al boxeo. Y yo al principio estaba asustada porque decía, no, yo no quiero que lo golpeen, yo no quiero que esto, yo no quiero lo otro. Pero de hecho a él hubo un tiempo en que le prohibí que ya no fuera a ver boxear, entrenar o algo así. Le dije, no, yo no quiero, yo no quiero, porque si tu mamá sufre al ver cómo a ti te pegan, o sea, yo voy a sufrir igual. Y yo lo estaba viendo, ¿no? Y ese sufrimiento viene de esa historia. Ajá, Yo desde sufro el por miedo. los hijos. También hay Desde otra el miedo. historia. Entonces, espera, entonces hubo lo mismo, o sea, pasó lo mismo, después yo me empecé a percatar de que yo estaba haciendo como que lo mismo como mi mamá me lo hizo, de que como que me limitó a hacer cosas y de hecho nunca me impulsó así de que, oye, mira, que te voy a meter a esto, te voy a meter a De clases manera de esto. inconsciente. Ajá, sí, desde el miedo porque ella siempre estuvo como que sola con nosotras dos y éramos niñas, entonces en ese tiempo como que, y venía con su herida de abuso, entonces decía, no, es que si yo las dejo solas a ustedes, les puede llegar a pasar algo, es que, y aún así se repitió, entonces tú aunque ahora sí que, pero debes de hacerlo consciente y desde el amor y dar el aprendizaje, pero pues toda esta información no estaba. Ahorita yo nueva esta información. Ajá, yo ahorita me sorprendo de cómo mi mamá ha cambiado, o sea, infinitamente ha cambiado mi madre. Es más accesible, te habla más, trabaja, ahorita ya trabaja, es jefa de cocina, logró hacer su meta. Entonces, también los nietos y los hijos venimos a liberar lo que ellos dejaron inconcluso. Exacto. Y yo de ahí me percaté que yo estaba como que limitando a mi hijo, porque yo dije, si él ya lo trae, o sea, es algo que a mi papá, por ejemplo, le fascina el box. No lo ejerció, pero sí llegó a ser de la policía. Llegó a ser, o sea, tenía esa disciplina de la policía, porque estuvo un tiempo en la policía. La profesión de policía. Y mi suegro le encanta el box, o sea, le encanta todo lo que es lo del deporte. Bueno, a mi papá le gusta un poco más el básquet. Ajá. El boxeo no tanto. Yo no, hice pero básquet, sí lo he visto, sí lo he visto. pero sí le gusta, le atrae mucho el deporte. Mucho tiempo a él lo entrenó, o sea, su primer entrenador fue su padre. Sí. A él. Y mi suegro, sin saber de boxeo al 100%, él se puso él hizo su chamba, que fue investigar del boxeo, cómo entrenarlo, lo llevaba a la playa, le ponía a hacer cosas, a saltar la cuerda. Dice, es que yo no sé de boxeo, el problema conmigo es que no sé de boxeo, sé de Pero básquetbol. Pero él lo hizo, o sea, lo hizo por pasión a su hijo. Sí, lo hizo en su tiempo. Sí, pero lo hizo. Entonces, y yo dije, si estoy viendo que mi hijo se quiere mover y quiere hacer, no le voy a cortar las alas. O sea, si ese es su destino, pues está bien. Y la que me pagó el boxeo para que yo entrenara fue mi abuela paterna. Ella fue la primera que me paga las clases de box. Y pues ya hoy en día pues ya soy un boxeador profesional. Y entonces
De esa familia paterna viene un boxeador también, que se llamaba, ya falleció, se llamaba el Chevo Arce, el boxeador Chevo Arce. Yo no tengo un nombre así, un apodo en el boxeo, pero él ya era boxeador transgeneracionalmente, ya era boxeador, sí, ¿ves? Y entonces, ahí es ver cómo la historia se fue repitiendo. O sea, yo sé claramente que soy boxeador como un proyecto, porque lo paga, lo inicia mi abuela. Soy boxeador profesional por un proyecto que lo paga y lo inicia mi abuela paterna. O sea, ahí es donde tú te das cuenta la historia, por eso se llama el podcast del día de hoy, historias que pueden afectar, si tú no lo haces consciente, en este caso yo lo estoy haciendo consciente, pueden afectar tu matrimonio, tu relación actual. En mi caso, yo pongo un ejemplo rapidísimo que tiene que ver con la biodescodificación, que es que al principio yo, ahorita que me iba a ir a pelear en un lugar, el mismo miedo de las mismas memorias, mandan un mensaje a mi cuerpo y realmente hubo un límite de un dolor que yo tenía en la rodilla. Y entonces hay una historia ahí en segundo plano que habla sobre los hombres de mi clan les duelen las rodillas. Mi abuelo paterno, mi bisabuelo paterno, sufrió de las rodillas y se arrastraba literalmente. Mi abuelo paterno sufrió también de las rodillas y no le gustaba el deporte. Muy delgado, muy atlético, pero no le gustaba el deporte. Mi papá mucho el deporte, pero 10 operaciones, 10 cirugías de rodilla por esa misma historia. O sea, es una historia que no te la van a decir, no te van a decir, los hombres de tu clan sufrían de las rodillas, ¿no? Y nosotros Yo la he explorado. en el pasado, o sea, pensamos que nunca él iba a sufrir de la rodilla porque es muy atlético, es muy activo, hace deporte, se cuida, tenemos una alimentación, etcétera, etcétera. Todo como para salvar, como para resistirnos, sí, más bien, porque estábamos en resistencia. En resistencia. Para resistirnos a que eso pasara. Entonces, justamente ahorita que él cumple 31 años, fue cuando su papá se accidentó. Y sí, a los 31 años se le dislocó la rodilla. Empezaron todos los dolores de rodilla, porque igual que él, mi suegro siempre ha hecho deporte, en ese entonces estaba metido en fútbol, creo, ¿me dijiste? Sí, bueno, de más joven, la primera lesión fue en fútbol. Ajá. Ya la lesión fuerte en la rodilla, literal, fue en el básquetbol. Pero siempre hizo ejercicio, ese es como mi punto. Entonces, igual que tú, sí, de una u otra forma. Y ahorita, a los 31, fue a pelear, regresó y le empezó a doler la rodilla. Y a mí no me había dicho nada. Y no tuve ninguna lesión, o sea, fue totalmente algo superficial, no hubo algo realmente aparente que hubiera una razón por la cual. Entonces hice un protocolo. Inconscientemente creo que hubo una conexión. Hubo una historia que se repitió, que es la injusticia de un hombre y también de la injusticia que vive una mujer al irse ese hombre y dejarla sola. Entonces, el síntoma me ayuda a que no siga entrenando y no deje sola a mi esposa, como los hombres de mi clan dejaron solas a las esposas de ellos. Mi linaje paterno dejó solas a las esposas, a las mujeres, y entonces se reflejó metafóricamente en el cuerpo como falta de fortaleza en la rodilla, o sea, falta del padre, entonces sufre la mujer, es una fortaleza. Entonces, pero en tu cerebro funciona todo así porque en mi cerebro. Exactamente, es algo que está en la historia. Ajá. Y si tú no lo haces consciente o no haces un protocolo para poder observar la metáfora del síntoma, se le llama, en biodescodificación se llama la metáfora del síntoma, el síntoma se va como un niño, empieza a llorar, a llorar, a llorar hasta que le haces caso y puede llegar a causar un accidente mucho peor, fuerte. Entonces yo hice consciente, estoy haciendo un ejercicio que se llama cognitivo-conductual para revertir ese efecto
que ocasiona esta historia que ni siquiera la habían dicho puntualmente. O sea, es una historia que se ha corrido en mi clan y no la han verificado puntualmente. Eso quería explicar el día de hoy. ¿Y cómo puede llegar a afectar a la pareja? Sí. Porque si yo me lastimo, yo no te puedo proveer. Sí. Yo no puedo proveer a mi familia, a pesar de que los dos lo hacemos juntos, sí, necesitamos un lado y el otro. Si nadie voltea a ver esa historia y ese dolor de los antepasados, se vuelve a repetir. O sea, sale, porque hasta eso, mi suegro seguía entrenando, seguía, hace cuenta que primero la primera lesión fue en el fútbol, años después se hace casi profesional en el básquetbol y se le zafa la rodilla, literalmente, se le salió la rodilla. Entonces, vuelve a estar como en terapia y todo esto, vuelve su rodilla a su lugar, se mete a trabajar en una empresa y bajando, no sé si fue en la camioneta, bajando la camioneta, claro. O sea, se le volvió a salir y de ahí ya no hubo reversa. Ahí fue un accidente, sí se cayó. Sí, se cayó y tuvo el accidente, pero ya era para un beneficio oculto. Ya era para que se quedara con la familia, porque mi papá en aquel tiempo estaba muy lejos de mi madre y estaban ocurriendo muchas cosas que hacía su padre en esas etapas. Entonces el síntoma físico nunca te viene a dañar. El síntoma físico te viene a ayudar, te viene a salvar. Para la biodescodificación, las enfermedades te vienen a salvar, no te perjudican. También la ley de tu abuela que puntualmente le mandó. También eso, que se cumpliera, que se jubilara. Esa historia también es importante. Necesitas un seguro de una empresa para que no te pase nada. Y si no tienes ese seguro, o si tienes ese seguro, te va a pasar para que lo aproveches. O sea, es algo importante en el tema de lo económico o lo empresarial. Supongamos que alguien quiere tener un negocio, quiere intentarlo, ¿no? Y sabes que tú puedes... Negocio propio. Tú sabes que puedes conseguir un seguro, aparte de eso. Entonces, a la persona, antes de conseguir ese seguro, puede que se accidente. Para que no lo consiga una empresa y diga, tenía razón mi mamá, tenía razón mi papá, necesito un seguro de una empresa. Por si pasa algo. Por si pasa algo. Entonces, esa es una historia también muy fuerte en el ámbito laboral o económico. Y entonces a veces sucede para que él estuviera ahí, porque él iba a cumplir el mandato ciego de mi abuela, que era tener ese seguro, tener esa pensión y estar con la familia. Y estuvo con mi familia, con mi madre, siempre estuvo con mi madre en esos periodos. De hecho, él fue a la iglesia más veces en esos periodos. Precisamente le ayudó eso, acercarse a la religión, a la espiritualidad, porque nosotros tenemos esa necesidad de formar ese triángulo, o sea, la espiritualidad, lo laboral, lo familiar, lo económico, bien triangular, para que se pueda llevar un equilibrio en la relación de pareja. Es necesario a veces saber, conocer. Tal vez no va a ser todos los domingos, pero es bueno también ir en pareja a vivir la espiritualidad. Es una parte fundamental. Sí, nosotros, bueno, mis suegros, y lo vimos de ellos, o sea, mi suegro desde ese entonces pertenece a una comunidad de la iglesia. O sea, independientemente de la religión que ustedes... Que profesan. Ajá. Entonces, pero sí hemos visto que nos ha ayudado en ese punto. Sí, es un buen ejemplo tener una comunidad y participar en lo matrimonial, en lo religioso. Si tú no estás bien y no has sanado también ese árbol y no tienes bien puntual tu autoestima, tu amor propio, puede que te encuentres ciertas injusticias en la iglesia, pero ese es otro tema para más adelante. Ahora, aquí hay historias que ni siquiera conocemos, que era lo que les decía en esta diapositiva. Mantenemos literalmente una poderosa inconsciente fidelidad a nuestra historia familiar y nos da muchísimo miedo inventar algo nuevo en la vida o ser espontáneos, ser creativos. En algunas familias vemos el síndrome del aniversario que se repite en forma de enfermedades,
muertes, abortos naturales o accidentes durante 3 o 4 o 5 y hasta 8 generaciones. Y eso nos ha pasado al ver ciertos pacientes que han venido con nosotros y literalmente, o sea, si pasa eso, si hubo una infidelidad y hubo 2 matrimonios, literalmente pasa eso. Hay una infidelidad en la siguiente generación y hay 2 matrimonios. Y hasta que no se observa, se sigue repitiendo y saltando una y otra vez, una y otra vez. Son cosas que uno esconde, también no se dicen. Regularmente no se escuchan en el clan. Todo esto son cosas, son heridas secretas que uno no quiere mostrar también. ¿Qué sucede cuando por vergüenza, por conveniencia, por proteger a nuestros hijos o a nuestra familia, no hablamos del incesto, de la muerte sospechosa, de los fracasos? El silencio alrededor del tío alcohólico crea una zona de sombras en la memoria de un hijo de la familia que para llenar ese vacío y las lagunas repetirá su cuerpo en su vida, el drama. O sea, se va a volver ese hijo, ese nieto, se va a volver eh, el alcohólico, como el tío. De hecho, hay una película igual de Disney. Yo digo que los de Disney investigan y tratan de que Sí, hacer ellos saben todo sobre la conciencia en la gente, psicogenealogía. porque está la película de Encanto, Sí, la de Encanto. donde hace cuenta que empieza la historia muy bonita de la señora que se enamoró de su pareja y pero vivieron una injusticia. Sí. Que fue que los corrieron de donde vivían o tenían que huir de ahí y matan al abuelo. Exacto. Entonces, por esa injusticia, por decirlo así, pues no sé, una magia llega, yo siento que es como representado a Dios, sí. Pero una magia llega y los bendice, porque él ya dice, nos bendijo con su luz, ¿no? Con sus dones, con sus dones. Pero en el proceso empiezan a rechazar al hijo mayor, me parece, porque son trillizos, pero él como tenía visiones, lo rechazaban porque las visiones eran negativas. Poniéndolo como en una historia de nosotros, el alcohólico, ¿no? Entonces lo excluyen y no se habla de él. De hecho, hasta la canción dice, no se habla de Bruno. No se habla de Bruno, exacto. Esa es la exclusión. Ajá, de la persona, del círculo familiar, que la propia familia excluye al que no está bien. Siguiendo las reglas. Entonces, al final de todo, él nunca se fue de la casa. Él vivía dentro de la casa, pero entre las paredes. Y él lo que hacía era que trataba de curar las grietas que se estaban haciendo en la casa. Y eso pasa, porque para esto también excluyen a una hija, a una nieta. La señora excluye también a su nieta. A la nieta, y ella a la que no tiene los dones. Y ella tampoco tiene los dones. O sea, las creencias que ellos tienen que tener todos, ¿no? Ajá, entonces sí como que llegan a un poco evadirla y excluirla. Y todo se sana porque también ella entiende el dolor de la abuela. Y la abuela también reconoce que ha sido un poco tirana, pero porque lo hacía desde el miedo. Sí. Entonces, cuando ella se da en el abrazo, la casa, bueno, ya se había destruido la casa, creo. Ya se veía en el proceso. Ajá, y ella empieza a tener empatía por su abuela y su abuela por todos los demás que había hecho injusticia, de una u otra forma se percata que fue tirana, y al final cada uno toma su rol, ¿no? Su hijo mayor vuelve a la casa, ella vuelve a abrazar a todos sin excluir a ninguno, y al final ella pone como la chapa de la casa y la casa vuelve a dar la magia. Exacto. Y ahí es donde, o sea, donde uno como que limpia la historia familiar de todo lo transgeneracional que ha pasado. Sí, los nietos o el Pero que le cayó el peso también. Ajá, es importante porque ahí la abuela le da la oportunidad de hacerse escuchar y de que también formara esta empatía, porque la abuela le cuenta la historia de cómo fue o sea, cómo fue tan doloroso el perder a su esposo.
Sí, Y le ella cuenta la dice, historia que no se había contado. Exacto. ajá, entonces ella le dice, ahora lo entiendo todo, ahora entiendo por qué tu dolor, ahora entiendo por qué Porque ella tenía mucho miedo que otra vez fueran a quedarse sin esa fuerza, que esa fuerza representaba al padre, que había muerto. Eso es don. Que Veanla, está muy bonita. el padre representa lo que es empezar, los dones de empezar a terminar, la fortaleza, la pertenencia, el don de pertenecer a este mundo, las ganas de estar en un grupo, el empezar y terminar, dejar de procrastinar. Todo eso lo da el padre. ¿No? Por sí lo puede dar la madre, como lo ven en la película, pero sufre la madre. Hay un sufrimiento. Sí, pero si te das cuenta, nunca la abuela excluyó al padre. Exactamente. Es ahí lo importante, o sea, porque él no se quiso ir de una u otra forma. Sí, ella comprendió. Entonces, por eso se pudo solucionar el conflicto. Pero ajá, en otros casos que he visto, por ejemplo, lo excluyen. Hay un ejemplo muy cercano mío, no lo voy a decir por respeto más que nada, pero es totalmente mi familia, donde no llegan a la comprensión por ignorancia, no llegan a la comprensión, entonces hablan, incluso muerta de la persona, hablan, es que qué bueno que murió. O sea, literalmente la misma familia cuando habla, qué bueno que murió un abuelo, un padre, aunque haya sido malo, bueno, regularmente esas voces, esas historias, eso negativo, se va hacia el hijo. Entonces el hijo siente eso y entonces se debilita totalmente físicamente. Estamos hablando de una metáfora de la teoría polivagal, que es cómo se debilita por las emociones inconscientes que afectan el sistema simpático y parasimpático. Esto es algo, obviamente, científico, está totalmente comprobado por la teoría polivagal. Bueno, acerca de mí, decimos, para seguir estableciendo este orden en el podcast, es lo que pasa comúnmente inconsciente con el padre y la madre. Dice, para llevarte bien con tu pareja y disfrutar la relación de la mayor parte del tiempo, reside en el arte de enamorarte de tu energía femenino masculina. O sea, yo primero requiero enamorarme del masculino que soy, del hombre de esos dones, de la relación con mi padre, para poder ejercer mi masculinidad de una manera saludable. Mi esposa igual requiere enamorarse de su feminidad, de los dones, nada tiene que ver con el género, de los dones de una madre, de la madre, No, ¿no? pero De la antes de feminidad. eso, o sea, desde ahí que ahora sí llega el famosísimo amor propio. Exacto. Te enamoras de la feminidad con la que naciste. Como mujer te enamoras de eso, porque realmente se pierde el amor hacia ti mismo, hacia tu propio, podemos decirlo así, hacia tu propio sexo, porque, porque hubo ciertas memorias en el clan que necesitaron cambiarse para que el clan subsistiera. Entonces, o para que los aceptaran. Exacto, entonces la mujer se tuvo que convertir muy masculina, las abuelas, y de hecho la abuela de Encanto, pues muy masculina. Entonces era casi imposible que ella ejerciera como femenina porque no estaba el hombre. Entonces eso se traslada a la hija y la hija nace con muchas ganas de dirigir de manera inconsciente y aplastar al masculino. Y de hecho está la primera nieta, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero es la fortachona. Ajá, la fuerte. Y hay hombres que se vuelven muy femeninos por ciertas cosas. Y está Bruno, que tiene el cabello largo, ajá, chino, es delgado. Y luego muchos matrimonios hablan y dicen, es que ¿por qué no puede proveer? ¿No? Uh-huh. O a veces cambia, incluso la mujer sale a trabajar y el hombre se queda en la casa, lo cual no tiene nada negativo, no es nada malo, pero es un resultado del proceso de enamorarte de tu masculinidad. O sea, porque hay muchas cosas atrás en tu árbol genealógico que han cambiado esa naturaleza que debería de ser. Mis emociones son mías, pregúntense, ¿son mías estas emociones que tengo? Si son muy fuertes y dañinas, no lo son. Si son equilibradas y tranquilas y digeribles,
son auténticas, pero si no, si son muy... Es que no puedo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con la... Acá más adelante tengo, ¿qué es lo que pasa con la psicosis o depresiones que ocurren después del primer hijo en muchas mujeres? Me ha pasado mucho que escucho de muchas mujeres, incluso hasta en la calle, platicando charlas, me ha tocado de, es que no puedo salir a la calle porque siento mucho miedo. Después de mi primer hijo, siento muchas emociones, ¿no? Siento que literalmente el piso se me mueve. Entonces, todo tiene que ver con esas emociones que no son tuyas, son emociones muy fuertes. 6 o 7 generaciones, es decir, colocaría el árbol genealógico con su contexto psicopolítico, económico, histórico. A lo largo de los años, bruscamente darse cuenta de esas repeticiones, se baja esa emoción. No sé, tú has visto ciertas repeticiones que se han hecho, Cele, y ha bajado esos síntomas que hoy en día son muy naturales o muy normalizados en las mujeres después del primer hijo, que son las depresiones, las ansiedades, todo eso, Psicosis postparto. psicosis, todo eso. Y al ver que se repiten, que hemos estado indagando, investigando el árbol, esas psicosis han bajado y bajan en muchas mujeres que lo intentan. Al hacer, este es el doble mensaje. Al hacer esto, responde el inconsciente mensaje doblemente apremiante de su padre, el famoso doble main, que es haz como yo, pero sobre todo no hagas como yo. Es decir, lo hago todo por ti y quiero que tengas éxito, pero me da miedo que seas más que yo y que nos abandones. Sin embargo, estos mensajes son casi todos de los tiempos de generaciones presentes. O sea, esto siempre va a ocurrir al salirte de casa. Hay una resistencia del padre inconsciente porque se sacrificó y entonces automáticamente viene una necesidad de manipular o mandar en tu vida. Entonces, a haber un rompimiento de la mamá mala, sales, sobresales, trasciendes a tu madre, entiendes todo ese proceso y regresas con la mamá buena o el papá bueno, que es el padre que te recibe y entiende que debías de vivir tu vida, pero eso lo tienes que hacer tú como persona, ya no el padre te va a dar el permiso muchas veces. Ahora, lo que puntualmente ayer estábamos escuchando de Paola, nuestra mentora. Ay, está el tamal. ¿Pero ya te comiste el tamal? Un segundo. ¿Qué quieres? Sí, es ese doble mensaje que siempre va a ocurrir antes de salir de casa y tomar la responsabilidad de ti como persona, como pareja. Y eso siempre va a venir, si no lo tienes en mente, va a venir en un momento de debilidad de la pareja, un conflicto que tengamos tú y yo, va a venir eso y va a decir, tenía razón mi mamá esa historia. Ahora también está lo que te decía de Paola, la ley que nos dijo. La gran psicóloga Paola. Si tú te vas de tu casa enojada, o frustrada, o con mucha queja a lo que hicieron tus padres, te puedes ir un tiempo, pero sí o sí regresas. Sí, vas a regresar. Sí o sí regresas porque dejaste inconcluso eso. Sí. Entonces, de una u otra forma, por eso hay muchos hijos que luego se van y regresan. Se van peleados y regresan, porque debes de romper ese doble mensaje que te da tu madre con amor, con tranquilidad, y entonces la relación de pareja va a surgir. O sea, a veces el padre sí va a ser muy violento, muy fuerte, por todo lo que vivió, lo que no le dieron. Y entonces tú requieres poner ese límite que tal vez el padre no te dio, y hay que dártelo a ti.
tienes que dar tú. Pero tampoco vas a pelear y juzgar, decir y juiciar, es tu culpa. Porque todo juicio lo único que hace es apresarte en esa lealtad y volver a repetir esa vida que tanto odias. Entonces, la pareja tiene un sentido. Aquí explicas bastante, ya saben que si quieren las diapositivas, hay una manera, una pequeña comparación para la constancia certificada, porque tenemos el estándar de competencia 1158 y 217 y 204. Pero la pareja tiene un sentido. ¿Qué quiere decir? El sentido de los lobos, por ejemplo, aquí explica Hammer, que es uno va hasta el frente, los más viejitos van al frente, el alfa va hasta atrás cuidando, los de adelante no se pueden reproducir porque son los más fuertes, tienen una constelación, se le llama constelación cerebral homosexual, o sea, no se puede reproducir. Y de atrás es el único que se reproduce con las hembras para que siga viendo un linaje fuerte. Entonces, todo tiene un sentido. La relación de pareja, para que una persona no sea psicótica, te ayuda a que nosotros como hombres, yo como hombre, tenga un territorio. Entonces, al yo tener mi propio territorio, mi casa dos personas, tengo mi territorio, entonces mis hormonas se empiezan a bajar, ¿sí? Y entonces yo empiezo a ser un hombre tranquilo. Pero cuando la mujer o el hombre es muy femenino, muy negativo o muy masculina la mujer, que es lo que ocurre comúnmente en los árboles dañados, los árboles genealógicos dañados, lo que pasa es que no hay un territorio, entonces el hombre se vuelve celotipio, muchos celos, se bajan las hormonas, o sea, hay un miedo irracional, a veces se vuelve alcohólico, la mujer también se vuelve muy masculina, no quiere quedarse en casa, entonces todo se empieza a transgiversar en el hombre o en la mujer. Entonces, para que el hombre esté tranquilo y la mujer también tenga sus hormonas tranquilas, lo que hablamos en el podcast pasado, testosterona, estrógenos, andrógenos, en la mujer, requerimos darle un mensaje al cuerpo, un mensaje real. Esta es tu casa, esta es tu territorio. Y entonces la mujer también ve su hombre, ve su territorio, hay un vínculo íntimo sexual, hay un vínculo íntimo abierto con su pareja, de este lado, ya no en la infancia, con padre y madre, y entonces todo se empieza a generar equilibrado hacia el hijo. Pero si no hay eso, si no tienes una pareja, todo te va a empujar hacia regresar a esa infancia o tener cierta psicosis porque no has tenido hijos, no has Ahora, tenido también siento pareja. que ese punto de que, por ejemplo, que yo te decía a ti, ¿no? Que al principio como que por las memorias y por lo que yo veía con mi madre, que no, y lo que mi mamá me llegó a inculcar, era que yo no me dejara estar 24/7 con mi hijo como ella con sus hijos. Ese es el miedo, esa es la historia Ajá, familiar. entonces, y todavía, y me la llegué a como que a creer, y yo dije, no, sí es cierto, o sea, yo estoy aquí, estoy sentada, dándole de comer a mi niño, porque en ese entonces sí tenía como 2 meses, 2, 3 meses, y como para que se desviara todas esas creencias que yo estaba, ejerciendo ya en mi cerebro. Mi padre queda ¿que te acuerdas que lo tuvieron que operar? Sí, lo operaron. Lo operaron, entonces como que ahí Un tumor. me soltaron a mí y se enfocaron en mi padre, porque mi mamá en ese entonces como que estaba muy enfocada en que yo todo lo había hecho mal, de que yo, de que Toño le había prometido muchas cosas a mi mamá, de que yo me iba a casar de blanco como ella no pudo. Entonces, sí, como que mi mamá me empezó inconscientemente, ella desde su amor de lo que ella quería, lo mejor para mí, obviamente, porque qué padre no quiere lo mejor para su hijo, ahorita ya lo entiendo.
Claro, es un proceso. Pero, pero en ese momento yo no lo entendía y a mí solamente me estaba creciendo como mi conformidad con él, o mis ganas no sé, no sé cómo llamarlo, de ser igual que ella, por decirlo así, inconscientemente. Sí, Entonces, todo ocurre inconsciente si no estudias esa repetición que se va dando de generación. entonces yo decía, bueno, pero es que yo también no estoy tan incómoda porque desde siempre nosotros hemos estudiado juntos, trabajado juntos, desde que nos conocimos. Y pues cuando yo estaba ahí, no era la misma historia que mi papá con mi mamá. Mi papá trabajaba muy temprano, y hasta tenía 2 trabajos para que llegara a solventar la casa. Y ahorita que estamos juntos, casualmente ya están más juntos ellos. Incluso Ajá. hasta mis padres también están juntos. O sea, nosotros estamos juntos, arreglamos y ellos empiezan a hacer juntos. Estamos juntos. Un minutito. Entonces, Sí, entonces ya sanando nosotros, espérame. es cuando sanan los abuelos, perdón. Entonces, cuando yo empecé a observar de verdad mi vida y la vida de ella, yo dije, no, pues no es lo mismo, porque mi papá se iba todo el día, mi mamá se quedaba sola todo el día con nosotras, y mi mamá tenía que vérselas, a ver cómo nos llevaba a la escuela, no sé, o sea, nadie le ayudaba con el lonche, nadie le ayudaba con el niño, y éramos 3, o sea, éramos 3, eran mi hermana, yo y mi hermano más pequeño. Entonces, y mi vida era completamente diferente. O sea, él siempre le cambiaba los pañales a Ian, me ayudaba. Las noches que Ian no podía dormir, él se levantaba y lo arrullaba, le ponía música de cri-cri. Sí, o sea, juntos en equipo total. Ajá, entonces yo dije, no, pues de verdad no hay justificación para sentirme así, de que de verdad, no. Entonces, Un sufrimiento, ¿no? ajá, él llegó a decirme, ¿sabes qué? Porque tú no vas a poder continuar con tus estudios, pues yo tampoco. Entonces, pero vamos a trabajar. Y en ese tiempo él como que me vio así como que bajoneada y me dijo, vamos a trabajar los dos. ¿Tú qué quieres hacer? Yo estudié gastronomía, entonces en ese tiempo él estudió nutrición en la UB. en la UB, y quedamos a un semestre de concluirlo, o sea, relativamente no era nada. Entonces me dijo, Toño, cuando tengamos dinero, te prometo que te voy a pagar tu escuela, o sea, y la vas a terminar. Es más, yo le voy a decir a mi suegra, porque también se estaba dando cuenta de que mi mamá como que decía mucho eso, no, es que mi hija no terminó. Entonces, fue con mi mamá. Rencor hacia la pareja. Fue con mi mamá y le dijo, suegra, le juro que su hija sí va a terminar de estudiar, se lo juro. Y yo le dije, ay, pero no tienes que decirle eso, ¿no? Yo estaba así de que... Y ya luego, él empezó a hacer dietas para personas, porque personas se acercaban a él y me decía, ya sé, yo hago las dietas, tú las transcribes y hay que ofrecer el servicio de que tú las cocines. Y yo las llevo a domicilio y así tú te ganas tu dinero y yo también gano mi dinero. Y yo le dije, bueno, lo empezamos a hacer. Y empezó, o sea, todo, y mi mamá nos fue aceptando más y más y más cuando veíamos que yo también no era como ella de que yo me quedaba, o sea, o yo había cortado como que mis sueños, cuando en ese entonces yo le dije a Toño, es que sinceramente no sé si quiero seguir con la cocina, porque, y también había otra parte de que yo no quería dejar a mi hijo con nadie, ni con mi suegra, ni con mi mamá, ni con mis hermanos. Y es importante no dejar a los niños con cualquier persona porque corre el riesgo de que todo lo absorban. O sea, si tú dejas un niño con una persona extraña que es psicótica o no tiene ese vínculo con una pareja, si tú tienes el vínculo con una pareja,
No es que estés mal o bien, pero va a pasar automáticamente dos cosas. Tus hormonas se van a equilibrar y tú vas a ser más equilibrado tanto como mental, psíquica y corporalmente. Entonces, Y también siento que llegas a distorsionar la realidad del niño. exactamente. O a confundirlo porque dice, bueno, ¿quién es mi mamá? O sea, si paso más tiempo con ella y ella me dice que es mi mamá. Y luego los niños empiezan a llamar mamá a los abuelos o a los tíos. Un día conflictivo para nosotros es feo, pero para ellos un día conflictivo puede ser un año. O sea, se daña totalmente la mente de un niño si está en un lugar conflictivo que no sea desde su padre o su madre. Y con más razón si es de su padre. También hay que tener cuidado si tú tienes hijos y cómo vive ese niño en conflictividad con una persona. Todo el tiempo. Tiene que haber un interdisciplina, un psicólogo, un terapeuta, alguien que te pueda ayudar si es que estás en un suceso de ese tipo violento, ¿no? Es complicado. Pero bueno, nosotros nos dimos cuenta de esto, observamos el dolor de mis padres y de sus padres, y entonces los honramos desde aquí, desde nuestra responsabilidad, cambiando nosotros con lo que podíamos, basado en el equilibrio a nuestro hijo. Y todo fue un proceso, ¿eh? No fue rápido, no fue de la noche a la mañana. ni tampoco fue, pero fue un trabajar con ellos. Ahora también era pero trabajar desde nosotros, o sea, el trabajar no es ir con ellos y decirle a tu mamá, ay, fíjate mami que me percaté de porque va a decir, ay, patrañas, ¿cómo crees? O sea, no, entonces, es trabajar tú. Entonces, y impactas a los demás. Y así lo impactas, aunque ni hables con ellos. Ajá, porque les digo, yo me empecé a percatar de que la verdad, mi sueño era tener un hijo desde muy chica, o sea, desde creo que los 13, yo guardé un overall. Iba a ir a un baby shower con mi hermana, porque mi hermana es más grande que yo. Entonces, mi hermana me dijo, oye, acompáñame a un baby shower, mira que, y yo en ese tiempo trabajaba con una señora cuidándola. Y yo dije, pues yo de mi dinero, porque mi mamá luego sí me daba un porcentaje para mí, porque yo la ayudaba a ella la cuidaba en la mañana y yo la cuidaba a partir de la tarde. Entonces, llegaba momentos en que sí mi mamá me daba dinero y yo ya tenía dinero ahorrado. Yo le dije, pues yo le voy a comprar mi regalo. Y fuimos a una tienda y yo vi un pañalero muy bonito y le dije a Mayra, creo que no le voy a dar mi pañalero porque cuando lo están muriendo, dije, porque me gusta mucho y yo lo quiero para mi hijo. Y mi hermana se quedó así de que ¿qué? Y yo lo tuve durante mucho, mucho tiempo, o sea, desde los 13 hasta los 21 yo lo tenía guardado ahí. Y ese era mi sueño, o sea, estar con el papá de mi hijo, trabajando yo en mi casa, no depender de ningún trabajo. Y yo ya me estaba casando con el trabajo que yo tenía. Yo era mesera en una sucursal. Y yo ya me veía ahí vieja, o sea, ahí súper así. Y cuando lo conocí a él, ya no quería yo estar ahí. O sea, ya no quería yo trabajar para alguien más porque yo veía que sus papás tenían un negocio propio y sus papás siempre estaban ahí con su hermano pequeño. Yo dije, yo quiero eso. O sea, llegué a pensar, y yo quiero eso, y yo quiero un hijo, y yo quiero esto, y yo quiero un... Y no, o sea, y yo obviamente nunca le dije a mi mamá. Y aún así, aunque todo eso quisiera hacerle, el carácter, llegó un tiempo en nuestra relación que estaba, el enojo, la ira, estaba dañando la relación. Por lo y mismo de fíjate lo que memorias, dice aquí. por lo mismo de las memorias de los padres. Exactamente, son las memorias. Dice, los animales se comportan inocentemente según el código de su cerebro, la historia de su cerebro. El código, cuando hablamos de un código, o Hammer habla de un código genético, un código cerebral, un código, es la historia que te contaron de generación en generación. Y aquí dice, ni el león es valiente cuando ataca a un animal porque tiene hambre, ni es un cobarde cuando baja a escapar a los news que pasan cerca, baja a escapar de los news que pasan cerca de él porque está saciado. Tiene la gallina un carácter cobarde porque escapa revoloteando del hombre, o tiene un carácter particularmente valiente porque pica a quien se acerca demasiado a su nido. Fíjate eso, porque
Muchas veces confundimos como hombres cuando la mujer está un poco enojada, sobreestimulada en las etapas vulnerables, que es muy masculina también. Sí. Y eso es mentira. O sea, porque la mujer va a pasar por ciertos aspectos de carácter y el hombre sí requiere ser mucho más paciente. Eso es algo que requiere pasar en la pareja. El lobo no tiene así un carácter propio, sino que más bien asume su carácter, sobre todo gracias a su posición y función dentro de la manada. Y nosotros como personas somos iguales. Si tenemos una pareja, voy a asumir mi posición como su protector, su pareja. Y yo darte el permiso de que tú ejerzas esa parte, porque como lo contamos en creo que fue en el primer capítulo o segundo, sí, la energía femenina. Ajá, que literalmente yo estaba ejerciendo, me di cuenta, me percaté que estaba generando yo una energía masculina, y a él, o sea, la que tomaba la batuta de todas las decisiones era yo. O sea, yo le decía a Toño, no, se va a hacer lo que yo digo. Y luego me empecé a dar cuenta de que, haciendo conciencia de que mi hijo era un masculino también. Entonces, como yo lo trato a él, la posición que van a tratar como yo lo trato a su papá, lo van a tratar a él. Entonces dije, no, ¿qué estoy haciendo? O sea, alguien más va a llegar a mangonear a mi hijo, y no solamente siendo yo, sino cualquier femenina, porque eso él está aprendiendo, y no de que yo se lo diga, sino de que lo está viendo. Con el ejemplo. Él normaliza, volvemos al punto de cómo comenzamos, él normaliza cómo nosotros nos comunicamos. O sea, si nosotros nos comunicamos con gritos, él dice, pues yo voy a hablar con gritos. Y la gran mayoría de hombres terminan con mujeres cuando pasan estos procesos, porque tú no eres un mandilón ni eres un débil por quedarte a proteger a una mujer en su momento más complicado o, con el perdón de la palabra, psicótico, porque pasan ciertas psicosis. Y tampoco tú no eres una mala mujer por pasar un proceso con un hombre que está o muy enojado con la vida o muy débil en ese momento. O sea, estamos en la pareja para tomar la posición y formar el carácter juntos, tener la conciencia y decir, a ver, vamos a ir poco a poco, a ti te toca esto y a mí esto. ¿Qué opinas? ¿Te parece? Decías tú en una de tus famosas máximas, yo les llamo máximas de Selene, tú no te mandas solito, ¿no? Sí, no. Él no se manda solito, él no se manda solito. Y sabemos de quién viene, sabemos de quién viene. Sí, pues de mi madre. Sabemos de quién viene. Y ahora, hay leyes que, o sea, que sí son, o sea, uno las puede adoptar, pero desde el amor. No sí, desde la conciencia. No desde esa, porque, por ejemplo, yo le digo a mi chef siempre, oye, porque había veces en que yo no le decía a él mis opiniones, y luego viceversa, y yo le decía, pero tú no te mandas solito. O sea, entonces, luego le dije, oye, hay que negociar. Hay máximas. Hay que negociar porque en la pareja hay filosofía. Porque yo sé que tú tienes tus leyes y yo tengo las mías. Entonces, vamos a fusionar las dos para que lleguemos a un acuerdo mutuo viendo el bienestar de nuestro hijo y de nosotros como nuestra familia. Porque, por ejemplo, yo estaba como que así de que en resistencia de ir a la iglesia. Y le decía, pues es que mi familia casi no iba, o sea, no va a la iglesia. Antes sí, pero ahorita ya no. Y yo estaba así de que, bueno, pero sí me gustaría. Y ya después me dijo Toño, ¿pero qué quieres tú? Y empecé yo solita, yo, como a verme a mí, y yo dije, bueno, yo sí quiero, o sea, sí me gustaría que Ian fuera a la iglesia, cantara, y de la nada un tiempo estuvo él cantando así de que empecé a cantar canciones de los juguetes o de las caricaturas, cantaba de la iglesia, y a mí me gustaba, o sea, a mí me gusta que de repente también la canta. Entonces, me gusta eso, me gusta que ella tenga conciencia de la iglesia, que tenga conciencia de que conviva con niños, esté familiarizado con todo eso de la comunidad.
Y ahí es donde él me dijo, bueno, pues vamos a ir nosotros, no todos los domingos, no diarios si quieres, acepto tu proceso. Y yo también como que estoy así de que entre que no y entre que sí. Y fuimos haciendo nuestros acuerdos. Entonces, y poniendo nuestras reglas como familia. O sea, por ejemplo, también yo le dije a Michelle, para mí es importante que si viene alguien a la casa, me avise. O sea, me avise, ya sea tu familia o mi familia. Y me dijo, no, es que yo soy igual. O sea, yo soy igual, a mí no me gusta que de la nada lleguen y me dicen, pues, vale, hay que recibirlos. Y Porque... aquí en esta teoría, los tipos de carácter, un psiquiatra también, Krebsmer, habla de que por eso un conflicto de territorio llega fácilmente al empate hormonal y sufre una depresión. La mujer pícnica, o sea, la más chica, y a veces un poco más, es más bajita con él y más voluptuosa, sufrirá una depresión similar solo tras la menopausia. La mujer pínica sufrirá el estrógeno, la menopausia aumenta a favor de los andrógenos, mientras que el hombre pícnico aumenta a favor del estrógeno, o sea, se vuelve más femenino. Entonces, tiene mucho que ver que los atléticos, donde los lipsóticos entienden el tipo de designado sutil y gracil, sufren también conflictos de territorio y quizá incluso más que los pícnicos, saben organizarse mejor. O sea, depende tú cómo vengas, vas a tener una mayor disolución en la pareja. Entonces, hay que trabajar mucho la inteligencia emocional y muchas otras cosas que podemos explicar. Por ejemplo, los tipos de carácter en la mujer. Lepsómicas y atléticas tienen el momento de la pubertad más andrógenos que las mujeres clínicas. Y dado a menudo hoy en día las mujeres no tienen hijos y cada vez más toman la píldora anticonceptiva, se observan frecuentemente mujeres de este tipo con conflictos de territorio y depresión. ¿Por qué? Porque si vas a tomar una pastilla anticonceptiva, requieres estar bien consciente de que van a haber unos cambios que vas a requerir hacer, tanto como en la alimentación y en el deporte. ¿Por qué? Porque van a haber cambios que requieres controlar automáticamente, estándar o de manera, ¿cómo le dicen? Es como si tú lo manejaras automático o lo dejaras en automático o lo manejaras estándar, un coche. Requieres manejarlo en estándar y ir trabajando ejercicios de inteligencia emocional porque va a cambiar el carácter. Entonces, también se desarrollan más como mujeres verdaderamente, solo como en el embarazo y el parto. Ahora se desarrolla eso, este tipo de carácter. Es importante que lo sepamos. Actualmente, actualmente ya existen más métodos anticonceptivos, por ejemplo, lo de acá, lo del brazo, no me acuerdo cómo se llama. El implante subtérmico. Entonces, he visto en algunos, porque yo también me informo mucho sobre podcast y todo eso, que tú al meterte hormonas o al meterte un implante. Un método anticonceptivo. Es algo como que anormal o ajeno del cuerpo. De tu cuerpo. Entonces, de una u otra forma, las reacciones secundarias son porque literalmente el cuerpo no reconoce y rechaza todo lo antinatural, por decirlo así. Ahora, por eso es importante lo que comentaba Michelle, que uno debe de investigar qué es lo que te ocasiona el método anticonceptivo que tengas para que puedas estabilizarte. Porque, por ejemplo, yo me puse el implante y mi humor... ¿Está bien? Sí, mi amor, todo está bien. Mi humor cambió completamente. Mi humor ya, yo con cualquier cosa, luego me explotaba, como que me enojaba. Y era más así como que huraña, y yo le decía a Toño, es que no soy yo, o sea, no soy yo porque estoy así. Y luego él me dijo, pues te voy a ayudar, y empezó a comprarme suplementos.
Hay que compensar. Ajá, y a cuidar mi alimentación y a hacer ejercicio y todo eso. Y eso me animó, o sea, me mantuvo ya tranquila, porque yo me estaba dando cuenta de que no era yo. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que me compraste? El inositol. Es que como yo en ese momento estaba trabajando con la psicóloga Paola Ciapa, directora de ITEC, en el diplomado de inteligencia emocional, ella nos recomendó ese suplemento, que no requiere receta médica. Obviamente, si tú quieres verlo para ti, puedes ir con una persona que te cheque un doctor, un médico, tu un médico de cabecera. para que pueda verificar que tú lo puedas consumir. En mi caso con Selene, pues yo estudié nutrición también, entonces sé los estándares en cuestión a los análisis de gabinete, y ella está en equilibrio para consumirlo. Entonces el inositol ayuda mucho a mujeres que desde pequeñas sufrieron cambios hormonales, todo lo hormonal, desequilibrios, y después del embarazo y con un método anticonceptivo puede llegar a regular ese humor. También no es solamente el suplemento, requieres trabajar con tu árbol, requieres trabajar con la inteligencia emocional, la práctica, el entrenamiento, el deporte, multidisciplinariamente, con muchas cosas. Ahora también es muy importante los otros suplementos, que es el magnesio, el zinc, todo eso. O sea, porque eso nos llega a estabilizar, o si no lo quieres consumir, por ejemplo, de manera en pastilla, ponte a investigar alimentos, o sea, alimentos que, porque yo le dije a él, veo que luego tenemos como mucho retención de líquidos o algo así, y todo eso conlleva a que tú requieras estar en equilibrio, tanto mental, física, con tu familia, con todo. Entonces, eso te va a ayudar mucho, y ver tu historia familiar. Sí, es muy, o sea, yo sí les recomiendo, porque lo hemos hecho, lo hicimos, ver tanto el árbol genealógico, sí, como las fechas. También, Michelle sabe hacer, lectura de fecha, y y todo eso son herramientas que nosotros hemos aprendido durante estos, 5 años. 5, ya 8 años juntos y 5 años estudiando. Estudiando, siempre los primeros dos. Y pues un libro que te puede ayudar mucho, ya para combinar y terminar, es el de Testosterona, la hormona de vida, de el doctor Antonio Hernández, un especialista a nivel mundial. Les va a ayudar muchísimo. Pero bueno, muchas gracias. Que tengan un excelente domingo, fin de semana. Gracias por estar aquí en el podcast. Gracias por compartirlo con todos sus conocidos, y ver que esta información pues es verídica, actualizada, científica y probada por nosotros primeramente y por muchos de los consultantes en nuestras terapias de biodescodificación, educación emocional y de pareja. Muchas gracias. Saludos. Bueno, no sé si tengan algún comentario, duda. Si quieren un comentario, aquí los doy en el chat. Si necesitan algo. Eso ya lo había leído antes de. Si tienen alguna duda, aquí los vemos en el chat. Si no, ahí nos mandan en los grupos. Ahí tienen mi número en los grupos donde vienen el link. Muchas gracias.